Seguimos con el módulo 0563, Representaciones de construcción, perteneciente a los ciclos formativos de grado superior de proyectos de edificación y de proyectos de obra civil. Aquí trataremos el primer vídeo de la unidad didáctica 3, elaboración de la documentación gráfica de proyectos mediante aplicaciones y sistemas informáticos en edificación y obra civil. El resultado de aprendizaje de esta unidad es: elabora documentación gráfica de proyectos de construcción dibujando planos mediante programas de diseño asistido por ordenador. En este vídeo los contenidos a tratar son: instalación del software AutoCAD, inicio, unidades y guardado, interfaz y control de vistas, organización y gestión de capas, órdenes básicas y referencia a objetos, modificación de objetos, sombreados. La funcionalidad de estos contenidos es conocer cómo realizar la instalación de un software de diseño asistido por ordenador, destacando la forma de adquirir una licencia educacional. Por otro lado, conocer cómo comenzar a usarlo, su interfaz y algunas de las funcionalidades más destacadas para adquirir la base y confianza para conseguir la destreza necesaria para elaborar documentación gráfica de proyectos. Esta parte de la tercera unidad tiene dos criterios de evaluación. Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño asistido por ordenador. Se ha identificado el diseño con objetos arquitectónicos y utilidades del programa de diseño asistido por ordenador. Instalación del software AutoCAD. Lo primero que hay que hacer es visitar la página de Autodesk de Educación y pinchamos en Obtener productos. Ahí podemos ver un vídeo que explica cómo funciona el proceso de descarga o le damos a Empezar ahora directamente. Además, más abajo en la página podemos escoger el producto y hacemos clic en Empezar ahora. Nos aparece un desplegable para seleccionar el tipo de función educativa. Seleccionamos, por ejemplo, estudiante. Nos aparece entonces desplegables para seleccionar fecha de nacimiento. Damos a Siguiente. Hay que seguir rellenando los datos que piden para crear una cuenta, o si se ha creado una cuenta antes, se puede iniciar sesión directamente. Entonces, hay que seguir rellenando datos y seleccionar el tipo de institución. Es importante destacar que en el caso del alumnado del ciclo superior de proyectos de edificación, se debe seleccionar universitario/educación superior. Para que se pueda seleccionar el nombre de la institución, se debe seleccionar previamente el país. Confirmamos. Posteriormente, nos dan un plazo de 14 días para aportar uno de estos tres documentos: expediente académico de la institución, carta de admisión o carné de estudiante. Es muy importante que coincidan tanto el nombre de la institución como el nombre del estudiante del documento con los aportados anteriormente, además de que no puede aparecer ninguna información confidencial, si no, no se completaría el proceso. Le damos a enviar. Ahora debemos esperar a que se compruebe nuestra documentación. Recibiremos un correo y ya podremos descargar e instalar el software como cualquier otro, ejecutando el .exe. El correo recibido tiene este aspecto: inicio, unidades y guardado. Una vez abierto el programa instalado, sin abrir un archivo previo, aparece una interfaz con dos pestañas. En una pone Dibujo 1, que sería nuestro nuevo trabajo, con un espacio modelo y dos fichas de presentación, y la otra llamada Inicio. Si vamos a esta, aparecen tres espacios. El primero para iniciar un nuevo dibujo, abrir archivos previos, un conjunto de planos, obtener plantillas en línea o examinar dibujos de ejemplo. En el medio aparecen archivos recientes que podemos abrir si es lo que deseamos. Y en la derecha, notificaciones y la posibilidad de iniciar sesiones servicios en línea del programa. Seleccionamos Iniciar dibujo. Importante, antes de comenzar a dibujar, es la configuración de las unidades de trabajo. Para ello podemos escribir unidades en la barra de comandos. Aparece una ventana y podemos decidir si las unidades de escala del contenido insertado son en milímetros, metros u otras unidades. Esto depende de las preferencias del usuario y del dibujo a realizar. Generalmente es más eficiente, pues se teclearán menos ceros si seleccionamos metros para edificación, pero para obra civil u otros como mecánica puede que esta no sea la unidad más cómoda. Para realizar el guardado se hace clic en el icono de AutoCAD y en Guardar como. Aparecen varias opciones de formato de guardado. Los más importantes son DWG para dibujos por defecto, DWT para crear plantillas de dibujo u otros como DXF, etc. Lo guardamos como Dibujo 1 en DWG. Interfaz y control de vistas. La interfaz consta de área de dibujo, del espacio modelo, generalmente en negro, o se puede cambiar el color en botón derecho, opciones, visual y colores. Tiene dimensiones ilimitadas para dibujar si no se establecen límites. Ventana de comandos, para seleccionar cada acción a realizar y nos va guiando también. Generalmente está abajo, pero puede moverse o incluso ocultarse. Fichas modelo, para dibujar, y presentación, para preparar los planos en un formato en PDF, JPG, etc. Crear tantas como sea necesario y copiarlas. Barra
de asistencia y ayuda. Además, icono para iniciar sesión en Autodesk 360. Importante saber también que si nos situamos encima de cada elemento sin clicar y esperamos, aparece una explicación que nos ayuda. Fichas de herramientas, que seleccionándolas dan acceso a diferentes grupos de herramientas. Podemos cambiar el aspecto de estos en esta pequeña pestaña de aquí. Barra de herramientas de acceso rápido, para los comandos más usados, y puede personalizarse en esta pestaña de aquí, según necesidades. Pestañas de dibujos abiertos, donde podemos iniciar nuevos dibujos y cambiar de uno a otro fácilmente. Menú de la aplicación, en el icono de AutoCAD, donde además de guardar, se puede importar, exportar, publicar, acceder a imprimir, a ayudas de dibujo, comparar, revisar, etc., a la ventana de opciones, etc. Menús contextuales, que nos dan una serie de opciones y aparecen si clicamos el botón derecho sobre diferentes zonas, sobre el área de dibujo, sobre la ventana de comandos, sobre la ficha de modelo y presentación o dentro de un comando, por ejemplo, línea. Barra de estado. Abajo a la derecha con varias opciones que se activan, se ponen en azul o desactivan clicando sobre ellas, como la rejilla por ejemplo u otras. Y aquí en las tres líneas se puede seleccionar si se quiere visualizar o no estas, como las coordenadas por ejemplo. Icono SCP. Es el origen de coordenadas del dibujo, permaneciendo como SCU, el universal, si no se cambia de posición. En la ficha Vista podemos activar y o anclar la paleta de herramientas y la de propiedades si se desea. La interfaz puede personalizarse también en esta pestaña de engranaje y cambiar los espacios de trabajo 2D o 3D según convenga más. Herramientas del control de vistas son View Cube, herramienta visual de navegación en 2D y 3D cambiando de vistas, isométricas en paralelo o perspectivas. Barra de navegación, para desplazarse con la mano, encuadre, hacer zoom extensión y poder ver todo nuestro dibujo, etc. El zoom se hace con la rueda del ratón también. En la ficha Vista podemos activar o desactivar estos tres últimos clicando sobre ellos. En las fichas de presentación también, pero no aparece el View Cube. Controles de la ventana gráfica del espacio modelo, que permiten cambiar la configuración, accionar los steering wheels, visualización o estilo visual. Organización y gestión de capas. A la hora de empezar un dibujo, podemos empezar con una plantilla predeterminada que proporciona el programa en la parte de debajo de iniciar, u obtener otra online más abajo. Por ejemplo, esta ArchitecturalMetric.dwt que tiene establecido una presentación en A1 con cajetín y atributos. Importante es saber que si queremos más hojas, vamos al menú contextual, desplazar o copiar y seleccionamos crear copia, pues si simplemente añadimos pestaña de presentación no tendrá la misma configuración. Tiene una interfaz y espacio de trabajo preparados, así como bloques en la biblioteca, como el bloque de título o este de título de bloque de dibujo. Lo insertamos y gracias a los atributos podemos poner lo necesario, por ejemplo, número de vista, 2, título de vista, alzados y escala 1:100. Podemos usar entonces una plantilla para comenzar, cambiar esa plantilla a nuestro gusto y guardarla para posteriores dibujos o crear una desde iniciar o simplemente dibujar desde iniciar un DWG que usa la plantilla acadiso.dwt. Muy importante para la organización del dibujo es la gestión de capas. Son como hojas de papel vegetal y en cada una se dibuja una parte, como ventanas, muros, cotas, sanitarios, etc., según nuestra propia organización. Aparece por defecto solo una capa, la 0, que no se puede borrar y en propiedades de capa se pueden añadir más. Por ejemplo, en este icono o botón derecho, nueva capa, una para cotas, por ejemplo. Para suprimir es similar, aquí y aquí. Se puede activar, inutilizar, bloquear, tenerla o no en cuenta al trazar, cambiar de color, cambiar de línea. Aparecen más tipos si le damos a cargar y grosor, etc. Ahora vemos cómo aparece en la lista. Órdenes básicas y referencia a objetos. Existen varias formas de seleccionar comandos. Primero, escribiendo en la ventana de comandos. Te da opciones según vas escribiendo. Hasta que no se selecciona o completa la escritura, se pulsa Intro o la barra espaciadora, no se activa el comando. Segundo, iconos de acceso directo de un grupo de herramientas, barras, etc. Tercera opción, con los métodos abreviados, que consisten en abreviaturas o códigos breves para reducir el tiempo de trabajo. Se pueden encontrar en la web de AutoCAD. Por ejemplo, L para línea. Cuarto método, podemos darle al botón derecho para repetir el comando anterior, aunque en opciones podemos personalizar el botón derecho para otras acciones si nos es más cómodo. Muy importante es que podemos salir de un comando clicando Escape. Veamos varios de estos comandos. En la barra de estado tenemos las opciones de tener rejilla, force cursor,
fuerza el cursor a dar saltos con dimensiones establecidas. Entrada dinámica, aparece una ventanita de ayuda con dimensiones, ángulo, orto, para forzar a dibujar solo verticales y horizontales. Rastreo polar, fuerza a ángulos deseados. Dibujo isométrico, fuerza a dibujar a 30 y 60 grados. Auto-snap, muestra líneas de referencia de ayuda del dibujo. O snap, este es muy importante para la precisión, pues se puede referenciar a punto final, medio, paralelo, etc. Mostrar grosor de líneas, transparencia, escala de anotación, cambiar unidades, limpiar pantalla. En la ficha Inicio y Dibujo están los comandos. Línea. Seleccionamos un punto en el modelo y dirigimos la línea en la dirección que se desee. Introducimos con el teclado la dimensión. Siempre podemos seguir las instrucciones que nos da la ventana de comandos. Hay otras formas de definir la línea con coordenadas de los puntos inicial y final, 0,0 y 20,40 por ejemplo en 2D, e intro para terminar el comando, o también con coordenadas polares con distancia, símbolo de menor y ángulo. Otra forma serían coordenadas relativas, de la última coordenada introducida, con una arroba por delante en ambos casos. Punto. Si desplegamos esta pestaña de abajo, seleccionamos este icono y luego un punto en el modelo o con coordenadas. Es recomendable cambiar el formato de punto para poder visualizarlo mejor con el comando tipo punto. Polilínea. Es un comando complejo con una secuencia de líneas y o arcos. Nos da la opción en la ventana de comandos y podemos intercambiar entre arco y línea. Podemos en el botón derecho seleccionar cerrar. Vemos que es un elemento único. Sin embargo, si lo hacemos con líneas seguidas de forma similar, al seleccionarlo son varios elementos. Arcos y círculos. Podemos realizarlos de muchas formas. Por ejemplo, centro y radio o inicio, fin y dirección. Rectángulos y polígonos. Nos van guiando, por ejemplo, número de lados, centro, inscrito en el círculo. Si escribimos lo que viene en negrita es suficiente. Y si viene entre paréntesis, intro directamente y ya radio. Hay otros como elipse, splines, líneas auxiliares, rayos, hélices, arandelas, nubes de revisión, etc. Modificación de objetos. Algunos comandos son desplazar. Seleccionamos, precisamos origen y destino e intro. Se puede además primero seleccionar y luego ejecutar los comandos. Girar. Indicando ángulo, o es interesante también girar con referencia. Seleccionamos el punto de giro, otro punto en el ángulo inicial y otro punto en la referencia. Copiar. Podemos copiar en modo simple o múltiple. Copiar con punto de base o desplazamiento. Si pulsamos botón derecho sobre el objeto, también podemos seleccionar portapapeles y copiar con punto base. Seleccionamos punto base y segundo punto. Como no aparece la referencia a centro geométrico, aquí la activamos e intro. Copiar en matriz, rectangular, de camino o polar. Simetría, indicando eje de simetría. Estirar. Escala, indicando un factor de escala, o también es interesante escalar con referencia, indicando la longitud de referencia y la nueva longitud. Alargar y recortar son muy útiles. Designamos objetos implicados, intro y luego el elemento a alargar o a recortar. Empalme, chaflán o fusionar curvas. Borrar, seleccionar objetos e intro. Descomponer. Divide un elemento compuesto polilínea, bloque, etc. en partes. Interesante es la selección rápida, donde podemos filtrar para borrar solo algunos objetos o cambiarlos de capa, etc. Sombreados. En inicio, dibujo, está el icono. Para realizar un sombreado, el objeto ha de estar cerrado, a no ser que especifiquemos otra tolerancia a huecos distinta a 0. Definimos nuestras preferencias, estilo, color de sombreado y de fondo, transparencia, ángulo, escala. Definir origen para comenzar el sombreado, interesante, esto es para solados o alicatados, por ejemplo. Seleccionar si es asociativo, si cambia el contorno, cambia el sombreado con él. Escala notativa, que se ajusta a la escala del patrón a la de la ventana gráfica, o igualar propiedades de otro sombreado. Designamos un punto dentro y se sombrea el objeto.